a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia y comenzar este día, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, que tú eres, Señor, lo más importante en nuestra vida. Gracias, Dios, porque este día tú lo hiciste, Señor, para que nosotros nos gocemos, nos alegremos en él. Y disfrutemos cada día, Señor, de tu dulce compañía. Gracias por las voces de todos aquellos que cada día se unen a nuestra voz, Señor, oh Dios del cielo, para alabar y bendecir tu santo nombre. Bendice a todos los que están allí ya conectados a través de estas plataformas, bendito Dios del cielo, y permítenos hoy, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor, ser edificados. Ser, bendito Dios, guiados, Papá Dios de la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento, Señor. Tu palabra, Señor, que a vida eterna nos lleva, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos cada mañana, Señor, encomendar, Señor, oh Dios del cielo, nuestra vida, nuestro día, Señor. Poner en tus manos, Señor, oh Dios del cielo, nuestras decisiones. Poner en tus manos, Señor, oh Dios del cielo, cada detalle de nuestra vida, Señor. Sabiendo de que tú, Señor, nos amas y nos guías, Señor, que eres lo mejor para nosotros. Que nos amas de tal manera, Señor, que aún diste la vida de tu Hijo por nosotros. Bendecimos, Señor, a todos los que están allí, Señor, en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, Washington, D.C., saludamos a todos los que están allí. También los bendecimos allí en la Florida, West Palm Beach, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Bendiciones para todos. Igualmente Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial y bendiciones grandes para cada uno de ellos, Señor. Igualmente, Señor, saludamos a toda la gente del Caribe y en la isla de Cuba, Señor. Saludamos a Junior. Le bendecimos, Papá Dios de la gloria. Gracias por España, Señor. Y sobre todo, gracias, Señor, por Jerusalén, por Israel, tu pueblo, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra en esta mañana, Señor, sea propicia a nuestra necesidad, Señor. Que nos hables al corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas. Así es, Señor. Tu palabra, Señor, es como aceite sobre nuestras heridas, Señor. Bueno, en esta mañana vamos a meditar en una porción bíblica, un tema que hemos titulado Eligiendo el camino correcto. Eligiendo el camino correcto. La vida se trata de tomar decisiones cada día. A cada instante nosotros estamos al portas de tomar una decisión, de elegir un camino. Y qué importante es que nosotros aprendamos a tener todos los elementos de juicio para poder tomar sabias y buenas decisiones. La meditación de esta mañana habla de la importancia sobre tomar decisiones correctas en la vida. Todos tomamos decisiones, pero la clave está del éxito y de la bendición está
en tomar decisiones acertadas, correctas en la vida, especialmente cuando no está claro cuál es el camino a elegir. A veces nos encontramos en una disyuntiva. Una disyuntiva la podemos asemejar a un camino que nos encontramos con una bifurcación. ¿Sí? Se le llama una Y, donde llegamos a un punto donde el camino donde vamos se abre, ¿cierto?, en dos direcciones. Y es allí donde tenemos que tener claro, digamos, el destino, la meta que estamos logrando, que queremos lograr. Tenemos que tomar una elección, elegir el camino correcto. Porque muchas veces, a veces nos pasa cuando estamos conduciendo, cuando estamos guiando nuestro vehículo, o estamos caminando simplemente, o estamos corriendo, caminando, y en un lugar quizá que poco conocemos, nos encontramos en esas intersecciones, ¿sí? En una intersección donde hay un camino que se convierte en dos, que se divide en dos, y ahí tenemos que tomar la decisión. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos confiar en Dios. Como dice el proverbio, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? No te apoyes en tu propio razonamiento. Allí tenemos que buscar la dirección de Dios, el consejo de Dios, ¿cierto? Y obedecer sobre todo las señales claras para no extraviarnos. Y por supuesto, como somos hijos de Dios y vivimos en un mundo espiritual, aunque todo lo que vemos y palpamos es material, vivimos en un mundo más espiritual también, mundo paralelo, porque nosotros somos más espíritu que cuerpo, porque el cuerpo aquí se queda, el cuerpo tiene un final, pero el alma y el espíritu trascienden. Entonces somos más espirituales que carne. Entonces, por eso tenemos que tener claras las señales, ¿cierto? Las señales claras y orar con persistencia y sobre todo pedir al Señor la dirección, pedirle al Señor que nos revele su voluntad, ¿cierto? En casos de duda y en casos de esa incertidumbre, vale la pena más bien hacer un alto y encomendar siempre nuestro camino a Él. Entonces, de esa manera vamos a tener, digamos, la bendición de poder llegar a una meta, de poder llegar a un destino con la seguridad absoluta de que llegamos al lugar correcto. Y por eso el tema se titula, el tema lo hemos titulado Eligiendo el camino correcto. Eligiendo el camino correcto. Entonces, volviendo entonces al tema de hoy, sabemos decidir, sabemos también, muy importante, decidir el lugar donde queremos llegar. La pregunta es, ¿sabes dónde ir? ¿Sí? Pero no qué camino tomar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es muy importante saber el camino, saber el destino donde queremos llegar para poder trazar el camino, para poder trazar la ruta que debemos tomar. Y es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo para planear un viaje. Cuando hacemos un viaje, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos un viaje terrestre, ¿sí? En nuestro vehículo, vamos a un lugar que de pronto no conocemos, pero ya sabemos por referencias la información de la ciudad, del pueblo, el lugar donde vamos a llegar. Y entonces trazamos la ruta. Bueno, ahorita en este tiempo, bueno, hace ya unos años, pues tenemos el GPS o el GPS, que es una herramienta muy importante, una herramienta muy valiosa que nos ayuda a llegar a lugares desconocidos, a lugares que no sabríamos cómo llegar.
Confiar en el GPS es lo que nos corresponde, ¿sí? Hacemos de cuenta de que debemos confiar en el GPS, aunque muchas veces cuando los GPS no están bien actualizados o no estaban bien actualizados, eh, resulta de que tomaban rutas a veces que ya no eran las correctas, ¿cierto? Y nos llevaban de pronto sí al destino, pero por un camino más largo, por un camino más extenso, de más kilómetros o de más millas. Entonces debemos saber dónde vamos a ir, pero debemos aprender también a tomar el camino, a trazar el camino. Y entonces cuando llegamos a esa disyuntiva, ¿qué debemos hacer? Eh, nosotros en la vida es el resultado de las decisiones. Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Sí? A veces nos quejamos y nos lamentamos de lo que estamos viviendo, pero miremos hacia atrás qué decisiones tomamos. Y quizá muchas de las decisiones que tomamos no fueron las más acertadas. Entonces la vida es el resultado de las decisiones que se tomen. Por eso es importante encomendar al Señor. ¿Sí? No te fíes en tu propia prudencia, porque es que a veces somos muy llevados de nuestro parecer y pareciera pues que no las sabemos todas y no nos tomamos el trabajo de consultar, ni de preguntar, ni de orar. ¿Sí? Y algunos casos estas decisiones no son tan fáciles de tomar. Hay decisiones que son difíciles de tomar. ¿Qué hacer entonces ante estos casos? Cuando llegamos a un punto donde tenemos una decisión difícil de tomar, es como llegar a esa disyuntiva, a ese lugar del camino donde tenemos la derecha y la izquierda, el camino a la izquierda, el camino a la derecha. Y entonces no sabemos cuál camino tomar. Es allí donde tenemos que hacer esa pausa y orar y preguntarle al Señor. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Bueno, esto dice Salomón, el sabio Salomón. Habla de que a veces, sí, es cierto, pues que el corazón nuestro está a mano izquierda y ahí que somos considerados, dice que necio el que tiene el corazón a mano izquierda, pero es sabio el que lo tiene a mano derecha. Bueno, ahí habla de caminos que nosotros debemos elegir. El Señor nos dice por allá en Deuteronomio, ¿cierto? He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tomar sabias decisiones, entonces vamos a garantizar el éxito en nuestra vida. Mire, aquí hay un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 30. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, aquí nos está hablando el Señor, ¿sí? Que Él ha puesto delante de nosotros dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y como un buen padre, como un buen consejero, nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y para que viva tu descendencia. Esto quiere decir que las elecciones, la elección que nosotros hagamos, va a determinar no solamente el bienestar o la bendición de nuestra vida, sino también de nuestra descendencia. Recuerde que nosotros somos responsables de tomar sabias decisiones. ¿Por qué? Porque no solamente se va a afectar nuestra vida cuando tomamos una decisión equivocada, sino que también vamos a afectar a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nuestras decisiones afectarán 4 generaciones, imagínense. 4 generaciones. Cuando la gente de pronto es egoísta y dice, pues esa es mi vida, ¿cierto? Y yo con mi vida hago lo que quiero.
Bueno, ese es el pensamiento que hay en muchas personas, pero no se han detenido a pensar de que sus decisiones no solamente los van a afectar a ellos, sino que van a afectar a mucha gente, ¿sí? Mucha gente que ni siquiera ha nacido, ya están rotulados, están siendo afectados. Entonces se necesita sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones. Este pasaje de Deuteronomio nos habla precisamente de eso, de cómo el Señor nos aconseja. Dice en el verso 15 de Deuteronomio 30, en el verso 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la vida y el bien, la muerte y el mal, dos caminos. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová, Dios, el Dios tuyo, te bendiga en la tierra a la cual vas a tomar posesión de ella. Ahí habla de caminos, habla de cómo el Señor no, nos aconseja, ¿sí? Que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Dice, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual Él te lleva. Es el lugar de destino, es el lugar de bendición hacia donde nos quiere llevar el Señor. Y Él como buen Padre nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿cierto? Para siempre en ella. Entonces, eh, podemos encontrarnos frente a una situación bastante difícil. Por ejemplo, vemos el caso de un conductor que va retrasado quizá y se encuentra con dos caminos y tiene que elegir, ¿sí? ¿Qué camino toma? A mí me ha pasado guiando mi vehículo. A veces llego a un momento dado de que llego a un lugar y no sé qué hacer. Y me ha tocado salir, ¿cierto? Tomar uno de los caminos, pero detenerme para replantear, recalcular, como dice los GPS, dice recalculando cuando nos metemos por un camino que no es, ¿sí? Entonces a veces no sabemos si ir a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos que hay dos caminos. Muchas veces los dos caminos conducen quizá al mismo lugar, pero resulta de que un camino es una vía amplia, es una vía segura, es una vía que tiene quizá más millas muchas veces porque es el camino largo, ¿sí? El camino largo. eh, y resulta de que a veces pensamos, y por el otro lado, por la otra ruta, es un camino que nos va a llevar una hora menos o media hora menos, bueno, dependiendo del lugar donde vayamos, pero es una vía estrecha, es una vía que tiene muchas curvas, es una vía que tiene tramos del terreno que no son muy estables, que es terreno rizado y que aparte de eso va mucho vehículo por ese lugar. Entonces ahí tenemos que tomar decisiones de enfrentar los peligros que se pueden cernir sobre ese lugar. Ruta donde quizás se presentan muchos deslizamientos de tierra, cierto, caídas de piedras de las montañas, donde hay de pronto animales que se atraviesan la vía. A veces se encuentra uno, aquí en Estados Unidos se encuentra en algunos lugares los avisos de cruce de los venados, porque los venados pues llegan y en la noche sobre todo ellos se atraviesan las vías y entonces se encuentra uno con un venado y se estrella con un venado, pues uno puede perder la vida también en ese lugar. Pierde la vida el venado y puede perder la vida el conductor o los pasajeros del vehículo. Entonces, ¿qué camino tomar? A veces nos encontramos con señales claras, señales de advertencia, ¿cierto? Cuando vamos a enfrentar y a comenzar un camino. Señales de peligro, no pase, eh, terreno rizado, terreno resbaladizo. Y entonces hay veces en las que las señales están definidas, ¿cierto? Y las decisiones son fáciles de tomar.
cuando encontramos ya una advertencia, cuando encontramos allí una señal que nos está advirtiendo de lo que nos vamos a encontrar metros o millas, kilómetros más adelante. Entonces hay personas que a pesar de las advertencias, hacen caso omiso a esas advertencias, ¿sí? Como el padre que dice a su hijo, a su hija: hijo, ese trabajo no te conviene, ese viaje no te conviene, esa relación no te conviene. Es decir, le está advirtiendo, haciendo advertencias de las señales, son señales de peligro que se van a encontrar en ese camino que van a emprender, sea un viaje, sea un trabajo, sea un negocio, sea una relación, ¿sí? Pero a veces se hace caso omiso a esas señales, y entonces allí es donde venimos y encontramos los problemas, ¿cierto? Los accidentes que causan tanto dolor y que causan tantas pérdidas, ¿cierto? No solamente materiales, sino vidas humanas que se pierden por malas decisiones. Y hay veces en las cuales las señales no son muy claras, ¿cierto? No hay señalización. Hay lugares donde realmente sí, hay poca señalización. No hay advertencias claras sobre el clima, ¿cierto? Sobre si el clima es favorable para viajar. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Sí? A veces nos encontramos en lugares donde nos encontramos con la neblina, ¿cierto? Nos encontramos en el tiempo de invierno, que nos encontramos, ¿cierto?, con carreteras congeladas, ¿cierto? Es decir, frisadas. El agua se ha convertido en hielo por las bajas temperaturas, y a veces ese hielo, esa agua convertida en hielo, no la vemos y pensamos que simplemente es agua. ¿Y qué pasa? Si una persona no tiene precaución, cuando llega a eso, es como llegar a una pista de patinaje sobre hielo. Y es ahí donde se ocasionan muchos accidentes, muchos graves accidentes, por no tener cuidado de que está lloviendo, ¿cierto? Y hay bajas temperaturas, hay temperaturas a veces de -0 °C, entonces ya es un punto de congelación, y entonces es allí donde muchas veces podemos perder hasta la vida. Luego, es muy importante que Dios nos dé, pedirle al Señor discernimiento para tomar sabias decisiones, ¿sí? Hay que pedir discernimiento y la importancia de discernir, ¿sí? Discernir es poder evaluar, poder sopesar las cosas. Las decisiones de la vida no se pueden tomar al azar, a la ligera. No se pueden ser con una moneda, cara o sello, ¿cierto? Cara me voy por la derecha, izquierda me voy por la derecha o por la izquierda. Entonces, no, hay que tomar decisiones con responsabilidad. Entonces, con una clara conciencia de que es muy importante, no podemos nosotros atribuirle a una decisión simplemente a los agüeros, simplemente a las casualidades, sino que debemos estar muy seguros. Eclesiastés capítulo 8, en el verso 5 nos dice aquí la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 8, verso 5, dice aquí la palabra. A ver qué se me hizo, aquí lo tenemos. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Sí? Que está escribiendo un hombre que vivió todas las experiencias habidas y por haber, y que finalmente nos deja este precioso libro de Eclesiastés, donde nos habla de consejos y situaciones prácticas de la vida, de cómo nos podemos equivocar, y cómo nos podemos equivocar si no somos prudentes y si no somos sabios en consultar. Dice que guarda el mandamiento. ¿El mandamiento qué es? El mandamiento es una guía, es un derrotero, es una guía de vida. El mandamiento, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Es decir, el que sigue las instrucciones, el que vive bajo los principios, no experimentará ¿qué? No experimentará mal sobre su vida. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor es el manual de vida.
Y allí están consignadas todas las instrucciones que Papá Dios nos ha dejado para que podamos vivir y disfrutar de esa bendición. Y otro texto que podemos encontrar, lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, en el versículo 14 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, mire, así como ejercitamos el cuerpo, también tenemos que ejercitar nuestros sentidos para que los sentidos se vuelvan tan sensibles, tan agudos, que podamos discernir lo bueno y lo malo. Recuerde que estamos viviendo en un tiempo donde el mundo ha cambiado completamente las cosas, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces allí es muy complicado y es muy factible equivocarnos si nos vamos a guiar por lo que el mundo ha decidido, por lo que el mundo hace. Pero no nos podemos olvidar que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijo el Señor. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y pertenecemos al reino de los cielos. Y tenemos que guiarnos por las leyes, los principios del reino de los cielos. Entonces, dice allí que el Señor nos da el alimento sólido. El alimento sólido es su palabra, la revelación. ¿Sí? Y dice que, que el alimento sólido, el alimento especial, nutritivo, es para los que han alcanzado la madurez. Y la madurez se alcanza cuando nuestros sentidos se han ejercitado tanto en que ya percibimos qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Sí? En el ambiente, en una persona, en una situación. Ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Se agudizan los sentidos espirituales. Entonces, es bien importante ejercitar y agudizar nuestros sentidos en ese discernimiento. Y es allí donde tenemos que aprender a pedir dirección. ¿Sí? Dice Proverbios 10:9, el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. ¿Sí? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? El Salmo 27 dice, confía en Jehová y confía en Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, hay quienes tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y esa es una gran ventaja. Porque esta persona que tiene ejercitados los sentidos entre lo bueno y lo malo, pues le va a ir bien. Va a poder llegar a las metas, va a poder conseguir los objetivos. Quienes no están ejercitados en esos sentidos es porque no dedican tiempo a la oración. Y debemos aprender a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Y es allí donde tenemos que decir al Señor, ¿cierto? Antes de tomar una decisión, si hago algo es la voluntad de Dios, que se dé. Si no, es que no se dé. Y tenemos que aprender a encomendar a Jehová nuestro camino. Por eso no digas, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a negociar, voy a hacer esto, voy a viajar, voy a casar. Y resulta de que no le decimos, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo mejor que puede pasar en nuestra vida y lo mejor que podemos hacer es seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra salvación, la voluntad de Dios es nuestra bendición, la voluntad de Dios es que a nosotros nos vaya bien. Él es el Padre y nos ama tanto que aún dio la vida de su Hijo. Entonces, ¿por qué Él va a querer que nos vaya mal? Entonces, aprender
también nosotros a encomendar nuestra vida en las manos del Señor. Aprender a encomendarse en las manos del Señor. Antes de salir a algún lugar, antes de emprender una actividad, un negocio, una relación, asegúrese de haber estado, ¿cierto?, en la presencia del Señor, de haber estado conversando con Dios, preguntándole a Dios, haber estado con Dios convencido de que Él va a estar con usted, de que le irá bien, de que va a ser próspero en ese camino, en ese viaje, ¿sí? Que va con bendición, que va con la aprobación de Dios. Es importante contar con esa seguridad. Cuando se toma un camino confiando, ¿cierto?, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, en el acompañamiento de Dios, en la protección de Dios, y Dios también nos da la provisión también para llegar a ese destino. Entonces, porque sabemos que vamos a hacer la voluntad de Dios y entonces nos va a permitir llegar a ese lugar y transitar el camino en paz y con gozo, disfrutando el camino. Porque cuando vamos a una meta no solamente se disfruta cuando se llega a la meta, ¿cierto? Y se cruza la meta. Hay que aprender a disfrutar también el camino. Hay que aprender a disfrutar el viaje y saber que Él va con nosotros en todo momento. En Génesis 28, capítulo 20, en Génesis capítulo 28, perdón, Génesis 28, nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 20. Verso 20. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos a Jacob, ¿cierto?, que va en un viaje. Va huyendo de su hermano Saúl, Esaú, que lo quería matar, porque le había robado la primogenitura. No se la robó, él se la compró, porque Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Entonces, vemos aquí a Jacob que va en este viaje y va huyendo, ¿sí? Va desprovisto de todo y va huyendo, guardando su vida y guardando la vida de su familia, porque corría peligro por la amenaza que venía nada menos que de su hermano. Y dice que llegó a un lugar, ¿sí? Llegó a un lugar y allí descansó, ¿sí? Y dice que en ese lugar él presenció en la mañana, ¿cierto?, en su sueño, en una visión que tuvo, vio una escalera que subía de la tierra al cielo y por allá descendían, subían y descendían ángeles. Y entonces se da cuenta de que Dios estaba en ese lugar. Y dice él allí, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella y llamó aquel nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, miren, si fuere Dios conmigo en este viaje, y me guardare de este viaje, en que voy, si me dieres pan para comer y vestido para vestir, y volviere a casa, en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí hace un voto, un compromiso. Él le pide al Señor, si tú vas conmigo, si me das la provisión para todo este viaje, si me das vestido para vestir, comida para mi familia, ¿sí? Si me permites caminar en paz y volver, ir al lugar, regresar en paz, entonces tú serás mi Dios. Hace un voto de un compromiso, de pedir la dirección del Señor. Cuando pedimos la dirección del Señor, estamos garantizando la protección. La protección. Estamos garantizando la provisión, ¿sí?
¿Y por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Y usted lee esta historia de Jacob extraordinaria. Dice que finalmente, él en gratitud, dice, en gratitud a todo lo que tú vas a hacer en mi vida, yo apartaré todos los diezmos, dice, y todo lo que me des, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Luego, aquí habla de un tema bien controversial para muchos y muy duro para muchos cristianos, el diezmo, porque se han dejado enredar la cabeza del enemigo, cortando de esa manera la bendición sobre sus finanzas, sobre su trabajo, sobre la obra de sus manos, porque no honran al Señor. Sí, Jacob determinó honrar al Señor con lo que tenía, ¿no? No tenía nada. Una piedra por cabecera. ¿Qué tenía? Nada. Pero se da cuenta de cómo Dios estaba allí, en ese lugar. Y entonces establece ese pacto, ese acuerdo, ese voto, porque el hombre hace voto con el Señor. Los pactos vienen de parte de Dios. Y entonces promete que de todo lo que le diere, es decir, a futuro, de ahí en adelante, apartaré la 10ª parte. ¿Sí? Entonces, y debemos que la historia de Jacob de ahí en adelante fue transformada realmente, ¿cierto? Y Jacob llegó a ser un hombre muy próspero. ¿Y qué pasó? Que finalmente su hermano se encontró con él y no lo mató, ¿sí? No lo mató. En vez de recibirlo a balazos, lo recibió con abrazos y besos. Eso hizo el Señor. Transformó el odio de su hermano en amor. Porque Jacob fue muy sabio, muy astuto, porque él fue vivo desde el vientre, ¿sí? Astuto desde el vientre. Él mandó primero a sus hijos, mandó a sus hijos adelante con presentes y regalos para el tío. Y cuando se encuentra, pues claro, el corazón de Saúl se enterneció al ver a sus sobrinos. Y diría, ¿cómo voy a dejar a mi sobrino sin papá? Y se le ablandó el corazón y terminaron en una reconciliación, un abrazo bien tierno, bien amoroso. En Isaías capítulo 43 nos dice la palabra del Señor en el verso 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez digo, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es Dios. Cuando Dios va con nosotros, Él va a abrir caminos. Así vayamos por una trocha, por una selva, por algún lugar inhóspito, desconocido. Dice que Él abrirá caminos en el desierto y brotarán ríos en la soledad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va con nosotros, tenemos la bendición asegurada. Entonces, recapitulando, debemos aprender a confiar en Él, que Él nos va a guiar, que nos va a ir bien. Si estamos con Dios, nos va a ir bien. En segundo lugar, obedecer las instrucciones, las señales precisas que nos da por medio de su bendita palabra, del manual de vida por excelencia que es la Biblia. Están condenados todos los principios. Pedir la dirección en medio de la duda, de la confusión. Haga un alto, ore, consulte a Dios. Hay 4 aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y a la hora de saber cuál es la voluntad de Dios. Primero, oración. La oración a Dios. La lectura o la guía que nos da la Biblia, ¿qué dice Dios respecto a esto? La oración, la guía del Espíritu Santo, el consejo de un líder espiritual, de su pastor, de su mentor, o de un cristiano maduro en la fe, de oración, de testimonio, y sobre todo tener en cuenta el papel que juegan las circunstancias. 5 aspectos que usted debe tener para saber y conocer cuál es la voluntad de Dios. Y cuando usted conoce la voluntad de Dios y emprende ese camino, usted va a poder seguir el camino en paz, con gozo y con alegría. Pero si usted toma una decisión ahí como en medio de la duda, va preocupado, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí?
va con la preocupación. Aprender también a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí tienen 5 elementos: la palabra, la oración, la guía del Espíritu Santo, la guía o el consejo de un mentor o de un cristiano maduro y de testimonio, y lo que juegan las circunstancias, el papel que juegan las circunstancias, y encomendar siempre a Dios nuestro camino. Encomendar a Dios nuestro camino, como lo dice el salmista allí en el Salmo 27. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y Él hará. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos, bendito Dios del cielo. Gracias, Dios de la gloria, por permitirnos cada día, Señor, oh Dios del cielo, entender el camino por el cual debemos andar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos puede guiar a toda verdad, Señor, que nos puede llevar, bendito Dios del cielo. Gracias porque tu palabra nos dice, Señor, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de su verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo alguno de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos el corazón y por bendecir nuestras vidas y nuestros pasos. Encomendamos este día, encomendamos, oh Dios, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro hogar, Señor, nuestra familia. Gracias, Dios del cielo. Bendícenos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, como le prometiste a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gracias porque hoy encomendamos nuestro camino, Señor, a ti. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Activa, Señor, nuestros sentidos espirituales para discernir lo bueno y lo malo. Y ayúdanos, Señor, cada día a seguir tu consejo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de oración de intercesión. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.